Chimbote. Hace 53 años, un grupo de misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días llegaron a Chimbote en noviembre de 1967. Entre ellos estaba el elder Gregory Larson y el elder Ferry. Ellos fueron al Instituto Peruano Americano y pidieron permiso para hablar con los alumnos. Desde el primer momento enseñaron las charlas misionales, invitándoles a asistir a sus reuniones en la Florida, al lado del Cine Florida. Todos ellos asistieron a su reunión. Entre estos alumnos estaba Oswaldo Cárdenas Ruiz, nuestro actual patriarca, quien siguió asistiendo a sus reuniones. Los misioneros le pidieron su dirección y empezaron a visitarlo en su casa. Como no tenían su documentación en regla, él los llevó a la casa de su padre en la urbanización El Carmen. Allí vivía su papá Demetrio Cárdenas, su hermano Bernardino, soltero aún, su hermano Santiago, su esposa Rosa Rabines y su suegra Julia Serna, mamá de Rosa. Ellos estaban congregando en una iglesia evangélica y aceptaron recibir las charlas. Se curaban a la hijita de Santiago Cárdenas, que estaba padeciendo un dolor en el oído. Los misioneros le dijeron que si tenían fe en Dios, el Señor los sanaría. Los misioneros le ungieron con aceite consagrado a la niña y le dieron una bendición de salud, y ella se calmó. Desde ese momento empezó a mejorar. Luego la familia empezó a recibir las charlas misionales. Fue así que los Cárdenas se convirtieron en la primera familia investigadora, siendo Oswaldo Cárdenas el primer contacto misional. Esto ocurrió en el mes de enero de 1968. En el mes de febrero viajaron a Trujillo para ser bautizados, siendo la familia Cárdenas la primera familia pionera de Chimbote. Un niño llamado Francisco Palma Aznarán fue el primer bautismo. Él ya había conocido la iglesia en Trujillo por sus abuelos, pero al venirse a vivir a Chimbote con su familia dejó de tener contacto con la iglesia. Al encontrar a los misioneros, aceptó bautizarse y viajaron a Trujillo el 29 de enero de 1968, donde se realizó el primer bautismo de la rama Chimbote en la capilla de Palermo. Así vinieron más bautismos: la familia Aguilera, hermana Antonia Pacheco y la hermana Elsa Lazarte. El 13 de octubre de 1968 fue una tarde muy especial en el cual se bautizaron varias familias. Los misioneros alquilaron la piscina de una casa en la Florida. Allí se bautizó el hermano Erasmo Lozada, quien llegaría a ser el primer presidente de la rama, y su esposa, la hermana Nilda León de Lozada, la familia Bernabé Maguiña, la familia Cernas Villegas, etc. En el mes de noviembre, el hermano Oswaldo Cárdenas, siendo el primero en escuchar a los misioneros, viajó a la sierra para arreglar sus documentos y casarse, para poder bautizarse. Es así que se casó el 15 de noviembre y se bautizó el 24 de noviembre. Él es ahora patriarca de la estaca Chimbote, Perú. Luego se bautizaron la familia Poma, Chunga, el hermano Santiago Villanueva y Francisco Cárdenas, quien sería el primer misionero que salió de Chimbote. Sirvió en la misión Guayaquil, Ecuador. El hermano Norberto Chávez, que sería el segundo misionero que sirvió en la Bolivia, Cochabamba, y el hermano Luis Vázquez, quien hizo las primeras bancas para la casa capilla, porque antes no había donde sentarse. Cada 3 meses viajábamos a Trujillo para las conferencias. En una de esas conferencias se ordenaron a los 3 primeros eldres de Chimbote: Oswaldo Cárdenas, Santiago Cárdenas y Teodosio Chunga. Los primeros misioneros se reunían en una casa capilla. Se pasaron a Miramar en el Jirón San Pedro, una casa de 2 pisos frente al Colegio San Pedro. Allí siguieron los bautismos de la familia Fernández, Mostacero, Vizcarra, Vigo, Alayo, etc. En el año 1972 llamaron a la primera presidencia de la rama Chimbote. Antes lo dirigían los misioneros. El hermano Erasmo Lozada fue el primer presidente, sus consejeros el hermano Santiago y Oswaldo Cárdenas, y secretario el hermano Bernardino Cárdenas. En el mes de marzo llamaron al hermano Norberto Chávez como secretario. Ese año se bautizó la familia Venegas y Roldán López. En el mes de septiembre nos pasamos a la Florida, una casa capilla en el Jirón Lima, al costado de la fábrica de helados Donofrio. En el año 1973 empezó el curso de seminarios. Estudiábamos el Nuevo Testamento con el maestro, el hermano Marcelino Enero. Las reuniones en los domingos era por la mañana la escuela dominical y por la tarde la reunión sacramental.
En el mes de septiembre de 1973 nos pasamos al Porvenir frente a la urbanización El Carmen, a la casa de la familia Ventura. Ellos no eran miembros aún y se bautizaron el 27 de octubre de ese mismo año. Era muy interesante el curso de seminarios. Como premio nos daban seminariolas, una especie de billete cuyo valor solo era para seminarios. En el año de 1974 estudiamos Doctrina y Convenios, la historia de la Iglesia, cuya maestra fue la hermana Elisea Aguilera. Un año después se estudió el Libro de Mormón. Antes pertenecíamos al distrito de Trujillo, cuyo presidente era el hermano Máximo Guerrero. Cada 3 meses viajábamos a Trujillo para las conferencias trimestrales del distrito en la Capilla Palermo. En la conferencia de julio de 1974 se anunció la creación de la rama 2, presidida por el hermano Santiago Villanueva. Ellos se reunirían en la Florida, antigua Casa Capilla, mientras nosotros continuábamos en el Porvenir. En la conferencia de noviembre de 1975 se anunció la creación de la rama 3, presidida por el hermano Juan Marcelo, casa alquilada de la familia Cotos, y la rama 20 de abril, presidida por el hermano Oswaldo Cárdenas. En la conferencia de marzo de 1975 llamaron a las primeras misioneras de Bienestar de Chimbote, la hermana Herta Roldán y la hermana Emerenciana Castro. El 25 de febrero de 1978 se bautizó el hermano Ramón Ábalos y su familia. Él llegaría a ser más tarde el patriarca de la estaca Chimbote, Perú. El domingo 23 de marzo de 1980, el apóstol Boyka Packer aprobó la primera estaca de Chimbote, Perú. El primer presidente de estaca fue el hermano Carlos López Olortegui. Las conferencias se realizaban en la sala de cine Premier, ya que no había un lugar adecuado donde reunirnos. El domingo 12 de abril de 1981 fue domingo de testimonio. El presidente Carlos López dijo en su testimonio que en la reunión del 1 de abril de la conferencia de Lago Salado, él había viajado a la conferencia. Dijo que el profeta Spencer W. Kimball anunció que se construiría un templo en el Perú. Esto nos causó gran emoción y gratitud. En 1983, el hermano Leoncio Mendoza fue llamado a ser el segundo presidente de la estaca Chimbote, Perú. La primera capilla en construirse fue la de Buenos Aires. Después de mucho sacrificio, luego siguió la de Nuevo Chimbote, El Carmen y Chimbote Central. El 2 de septiembre de 1984 se bautizó el hermano Wilfredo González Amanamud y en el año 1987 fue llamado a ser el tercer presidente de la estaca Chimbote. El 17 de marzo de 1991 se dividió la estaca, ya que éramos 11 unidades. En la estaca Chimbote Perú Sur fue llamado el presidente Arturo Leiva y sus consejeros el hermano Wilson Calderón y el hermano Gorbalán. La estaca Chimbote Perú fue llamado el presidente Raimundo Carlos y sus consejeros el hermano Víctor Arroyo y el hermano Teófilo Cortés. Ahora tenemos 3 estacas, un distrito y 12 capillas construidas, gracias al esfuerzo de todos nuestros hermanos que día a día se esmeran por vivir y compartir el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es la barra de hierro del cual me he sujetado yo y mi familia para poder retornar al lado de nuestro Padre Celestial. La expiación y la infinita misericordia de Dios pueden hacer posible esto. La Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio contienen la plenitud del Evangelio. Estoy agradecido a mi Padre Celestial por conocer el Evangelio y las verdades eternas. Sé que Jesucristo es nuestro Redentor y vive y nos ama. El Evangelio nos permite estar unidos con nuestros seres queridos. Me ha enseñado a vivir en rectitud y obediencia al escuchar la voz del Señor. Apreciados hermanos, escuchen el consejo de sus líderes. Guarden los mandamientos del Señor, vivan en obediencia y confíen plenamente en sus promesas. El Evangelio de Jesucristo me ha ayudado a entender y a desarrollar cada día más amor por mis semejantes y a conocer el amor del Salvador por nosotros cuando servimos a nuestro prójimo. Me ha ayudado a entender de que el vivir estos principios del Evangelio nos preparan para regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Ahora sé y entiendo que Él es nuestro Salvador, que Él vive, que Él nos ama, y por eso es importante en mi vida este Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es todo en mi vida. Desde los convenios que uno tiene que obedecer, el tener la compañía constante del Espíritu Santo,
el hacer ministerio a favor de los hijos de nuestro Padre Celestial, desde las noches de hogar, las oraciones familiares, la lectura de las escrituras en la familia. Todo nos enseña el Evangelio de Jesucristo a vivir un modelo tal como Cristo nos enseñó, y es seguir su ejemplo. Esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas noches, queridos hermanos del Estaca Chimbote Perú. Es un placer estar con ustedes. Se me pidió indicar lo que significa el Evangelio en mi vida. Para mí el Evangelio de Jesucristo es una manera de ser, una forma de vivir, un camino a seguir, en donde tiene que haber obviamente oraciones, ayuno, buen trato, ir al templo, tener las ordenanzas de Jesucristo en mi vida para poder algún día merecer la exaltación. Es desarrollar cada una de las virtudes que Cristo quiere que pongamos en práctica. El consejo que puedo darles a ustedes en este día es agotar todo lo que Dios nos da, nos pone en nuestra vida para poder superar los desafíos. No solamente basta la oración y ayuno. Es mi consejo, que con oración y ayuno podamos superar todo. No basta solamente orar, sino también la oración. No podemos decir, he hecho todo de mi parte, si no estoy ayunando mes a mes por ese desafío. Mi consejo humildemente, los quiero mucho, los extraño un montón y espero que puedan ser felices en sus hogares y en estos momentos difíciles que estamos pasando todos. En el nombre de Jesucristo, amén. El Evangelio de Jesucristo en mi vida lo es todo. Gracias a ello tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, el haber servido una misión por 2 años, el conocer tantas personas en esta iglesia que son prácticamente como mi familia. Amo este Evangelio, sé que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia de Dios aquí en la tierra y que tenemos un profeta. Dejo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis apreciados hermanos y hermanas del Estaca Chimbote Perú, qué gran alegría es poder hablarles ahora, después de 40 años de historia. Son experiencias que nos han fortalecido. El Evangelio de Jesucristo significa para mí el poder estar más junto a mi familia, el poder mejorar cada día mi vida y poder hacer lo que Jesucristo ha hecho, esforzándome cada día. Y yo sé que esas cosas me ayudan y me fortalecen en cada momento.